Ya vamos a entrar. Miren, señores, en el año 62, 1962, después que le mocharon la cabeza a Trujillo, nació el Consorcio Nacional de la Empresa Privada. Bueno, ¿verdad? Que fueron los que se quedaron con la empresa que eran de Trujillo y supuestamente iban a ser del país y terminaron en la mano de ellos en combinación con los cívicos, que era el señor Viriato Fiallo. De hecho, hay uno de los Fiallos que va para la marcha en contra del CONE, sabiendo que Viriato Fiallo fue el responsable de eso, que le dio la empresa a los Vicini, los Corripio, los Bonetti, los Renieri, que son los que controlan el turismo. Pero ¿por qué nació el CONE? Recuerden que cuando llega Fidel Castro a Cuba, instaló un nuevo sistema comunista en América, en el patio de Estados Unidos. La mayoría de empresarios, o quizás todos los empresarios de Latinoamérica, empezaron a reunirse para evitar que esa revolución llegue a su país. Entonces nosotros tenemos un gobierno que tenía un carácter liberal como Juan Bosch, que es el que gana las elecciones. Los empresarios apoyan a la Unión Cívica, pero el que ganó las elecciones fueron los sectores liberales del PRD en el 62. Y ellos se metieron, como que no tuvieron mucha confianza en el profesor, y crearon el CONE. O sea, los empresarios que eran enemigos entre todos hicieron menos. Si no nos unimos, no va a llevar el carajo que venga un tipo con un Fidel Castro, un Hugo Chávez aquí a quitarnos el dinero de la empresa. Recuerda que muchos de esos empresarios habían venido de Cuba, como los Cañeros, los Fanjul, los Richet, que vinieron a San Francisco de Macorís, y perdieron sus empresas allá y no quería que le pasara lo mismo aquí. Entonces ahí nació el CONE, que es el que le da el golpe de Estado en septiembre del 63 a Juan Bosch, acusándolo de comunista, en combinación con la iglesia, con Damián Silva, Tolovino Fernández, los sacerdotes de la época, el grupo militar como Wessing, Elvis Viña Román, Atila Luna, Juan Miguel Fernández Román, y le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch para evitar de que, porque Juan Bosch era comunista, Juan Bosch comenzó a expropiarle las empresas, pero él se la estaba expropiando, no era porque él no creía en el sector privado. Él entendía que esas empresas, como el CEA y otro consorcio de azúcar, ellos, que la presidente viene por el presidente Trujillo, todas esas empresas eran del Estado Dominicano, porque Trujillo lo dijo claramente, son mías hoy, pero cuando yo me muera van a ser del Estado. Y le estaba recuperando Juan Bosch con la Constitución de 63 y le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Y instalaron el gobierno más nefasto que hubo en la República Dominicana, que nadie habla de eso, señores, se llamó el Triunvirato. El Triunvirato, con el señor Donald Ruiz Cabral, un libanés en inglés que llegó de comunicador al palacio y lo sentaron a gobernar. Eh, Ramón Tapia Espinal y Emilio de los Santos. Entonces, el Triunvirato es que mata el líder del 14, que es Manolo, marido de Minerva Mirabal. Y por el Triunvirato es que sale la revolución de abril. El pueblo se tiró a la calle cuando asesinaron a Manolo y quitaron la constitución de 63, derogaron la constitución y comenzó un pensamiento conservador a dirigir el país. Después de la revolución también apoyan los 12 años de Balaguer. Balaguer le dejó las empresas, no se metió con ellos, le dejó su riqueza para que lo dejaran gobernar tranquilo. Y tuvieron envuelto también en la eliminación de la mayoría de los grupos de izquierda revolucionaria, los comunistas que teníamos aquí en los 60, como los Maximiliano Gómez, Guido Giles, sindicalista, Henry Segarra, Orlando Mazara, Homero Hernández. Todo ese tipo de personas eran personas que hacían trabajo en contra de las empresas, que según en la época, recuerda que estábamos en un momento de una lucha de clase, en una guerra fría entre la Unión Soviética y los norteamericanos, y ellos, hoy está equivocado eso, pero en su época era lo correcto. Es hoy que lo estamos jugando con la moral de hoy, que los comunistas no sirven, lo que sea, pero en aquella época había una pobreza tan extrema en el país, que ellos fueron mayoría y hubo que eliminarlo a ellos. ¿Por qué? Porque las riquezas del país estaban distribuidas entre 5 familias que todavía son las que controlan el 80% de la riqueza dominicana al día de hoy. El miércoles 23 hay una marcha al CONET. Hay mucha gente que pregunta, ¿qué tiene que ver el CONET con haitianos? Recuerda que el CONET, desde esa época para acá, que ha puesto todos los presidentes de la República. Si ustedes se fijan, prácticamente el jefe de campaña de Luis Abinader fue Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla no era el presidente del CONET en ese momento. Y todo el mundo sabe que el PRM es un partido de carácter empresarial. O sea, no un partido con base social, como lo quieren decir, no. Es un partido con carácter empresarial. Búsqueme todos los ministros. Celso Maranzini
de los Vicini. David Collado, de los Vicini. Joel Santos, de los Ranieri. Eduardo Estrella, de los Lama. La vicepresidenta de la Ucamaima. Ahí todo el mundo tiene, todos los empresarios tienen un ministro ahí, y la sociedad civil, que es el que tiene el grupo pro haitiano, como Lozano, el canciller y su grupo. Y el miércoles está la marcha con ellos, porque ellos son, después del poder político que ellos controlan, también la mayoría de empresas que están pidiendo mano de obra, permiso de trabajo, que duraron 100 años cortando caña con gente ilegal, usted lo sabe, cortando caña y construyendo. Aquí la hotelería, en el mismo, la misma Cibao, los campos, ellos son los que tienen ese control. Entonces vamos a entrar a TikTok.